gran duda es si estamos en un momento social y político nuevo, o sea, en el sentido de que dices, oye, mira, o sea, yo creo que ya hemos llegado como bastantes personas a la tesis de ya sabemos que ha fallado. Es decir, no digo que todos estemos en el mismo punto, pero claro que hay como un cierto consenso en el espacio de no izquierda que dice, oye, aquí uno de los elementos que ha fallado, que seguramente no sean todos, pero hay uno que ha fallado, que es que la gente en el espacio de no izquierda no produce cultura, no produce síntesis de pensamiento, no avanza intelectualmente las cosas. No hablo a nivel individual, digo como grupo o como potencia organizativa, ¿no? Te voy a poner un ejemplo. Justo ha sacado, pues esta semana creo que sale una serie de Bob Pop, o salió la semana pasada. Yo Maricón o algo así. Se llama Maricón Perdido, eso, ¿no? Me parece. Que lo hace Candela Peña, hace su madre y tal. Está basado en un libro suyo, ¿no? Entonces, el otro día yo le leí una crítica en el ABC y bueno, me parece que la serie, bueno, pues tiene cosillas, ¿no? No está mal hecha y tal. Claro, Bob Pop es una persona que nosotros le conocemos más porque participa en Twitter y participa en la esfera pública a través de sus manifestaciones sobre política y tal. Y no dice más que majaderías. Es una persona que solo se le conocen majaderías. Y sin embargo es capaz de crear un producto cultural que puede tener interés para la gente, ¿no? Que puede tener interés más allá de su divisoria ideológica, como lo quieras llamar. Y él tiene unas ideas que son entre estúpidas y abyectas, pero bueno, pero es capaz de generar algo que cruza la divisoria. Y sin embargo en la derecha esto pues pasa muy poco o no pasa. Yo fíjate que hay una... Sí, pero yo no está empezando a pasar, quizás, ¿no? Pero yo no sé hasta qué punto es culpa de la derecha o es también que... O sea, yo creo que hay un fondo dentro de la izquierda y que reaparece de cuando en cuando de puro sectarismo. Entonces, yo me imagino una figura como la de este señor, pero del otro lado, de repente haciendo otro producto cultural, lo que sea, yo no sé, lo veo... Sí que existen figuras, lo que pasa es que digamos que están en públicos que no son muy visibles en la esfera de opinión, ¿no? Estoy pensando, por ejemplo, en Arturo Fernández. Arturo Fernández se murió hace un par de años y era una persona que era extraordinariamente popular, que tenía una carrera tanto como actor de teatro cómico como actor serio o de papeles dramáticos, y era un gran actor. Y de Gijón. También. Y sin embargo se ha muerto y bueno, pues no ha tenido, creo que, reconocimiento, ni se le va a hacer el homenaje que a lo mejor debería haber tenido, ¿no? Tenía un gran público, pero no era el tipo de público que opina en Twitter o que escribe en los papeles serios. Yo fíjate que yo voy más al hecho de... o sea, a mí lo que me pone un poco nervioso, pero nervioso a nivel personal, ¿no? Es esta especie de quejío permanente de es que la izquierda, es que controla los resortes, es que... O sea, me incomoda. O sea, y un segundo, me incomoda por una razón. Bueno, primero porque vosotros dos estáis en organizaciones civiles de la derecha o de la no izquierda o extrema derecha. De la extrema derecha. La derecha no existe. No, pero estáis un centímetro más a la derecha de Pedro Sánchez, con lo cual ya sois extrema derecha. Exacto. Entonces, no, lo que quería decir es que, claro, vosotros estáis en unos inventos de, bueno, oye, pues vamos a organizar, vamos a representar valores. Jorge ha dicho, oye, es que la producción cultural permite impactar fuera de tu comunidad, fuera de tu grey, ¿no? O sea, y puedes crear cultura o contenidos que de alguna manera salten la valla, ¿no? Tangana, por ejemplo, en el penúltimo vídeo, hace un vídeo con todas las mujeres, sus tías, ¿no? Que son, no sé si son como 13, ¿no? Y salen las 13 y habla de la familia y en el Tiny Desk... Vienen 6 de los Carmona y 6 de Pucho, ¿no? Y sale su madre. Detrás de Tangana está su madre. Quiero decir que a veces tenemos mucho complejo con que es que esto está controlado, y no es verdad. El acceso al público, al que hablaba Chatín, Arturo Fernández, si vendía 3.000 localidades, las vendía y daba igual lo que pensara o sea, la opinión pública de izquierdas daba exactamente igual. Entonces, muchas veces lo que yo haría, personalmente, es darles el culo. O sea, yo le daría el culo a la crítica, a tal. Es decir, mira, yo no voy a pensar en que a mí me tiene que reconocer los Goya, ni que me tienen que reconocer no sé qué. Yo me voy a ir a crear arte popular.
Y me voy a ir a hablarle a la gente. No a los mediums. No me voy a ir a Mondo Sonorio, ni al Rock Deluxe, ni al País de las Tentaciones, ni su puta madre. Me tira de los huevos lo que piensen los periodistas. ¿Juego de beber, chupito? Un saludo al Fisgón Histórico. Grande el juego de beber de Extremo Centro. O sea... Oye, pero... ¿Y por qué lo ha... Perdón, ¿por qué lo ha hecho el Fisgón Histórico? ¿Por qué ha creado eso? Porque no va a ganar pasta con eso. Y lo ha creado. Ya veremos. Claro, pero ¿por qué ese tío ha perdido un número de horas en darle a una comunidad de la cual no hay nada para repartir? Entonces, va a cobrar lo mismo que vosotros por venir a hablar hoy aquí. ¿Por qué hoy vosotros habéis venido aquí a hablar 2 horas? ¿Por qué le estáis dedicando tiempo? ¿Por qué tú no estás en KPMG? En la derecha del OIT. En este caso, KPMG. Bien, porque creemos que esto es importante. Yo os animo a pensar en todo esto como si fuera un ejército. Mira, es que se pone a hablar ya como, consultor. Es que sí, como consultor. Lo llevas dentro, ¿eh? Yo estoy en KPMG. No, es broma. Entonces, imaginaos esto como un ejército. Entonces, yo creo que también la izquierda ha tenido muy claro quiénes eran los enemigos comunes. La derecha no tanto. Si podemos hablar de izquierda y derecha y estas cosas, ¿no? Entonces, yo creo que como en todo ejército, pues nosotros quizá estamos representando aquí una parte más de bueno, quizá no, seguro, una parte más de trabajo con ideas, ¿no? De laboratorio de ideas, think tanks, etcétera. No tanto activismo, plataformas cívicas, etcétera. Luego, pues tiene que haber como en este ejército, ¿no? Pues hay algunos incendiarios. Lo que pasa es que históricamente, o en los últimos años, cada uno de nosotros ha tenido su audiencia un poco cautiva. Además, audiencias que eran círculos cerrados, que no miraban hacia el exterior y que nos matábamos un poco entre nosotros. Porque, bueno, nuestro impacto era inversamente proporcional al tamaño de nuestros egos, ¿no? En cierta medida. Entonces, claro, ha habido mucha fragmentación, mucha desunión, y no teníamos claro pues, esos enemigos comunes que sí que tenía muy clara la izquierda, que a lo mejor era capaz de salvar esas diferencias, pues eso, para hacer frente a un enemigo común. Yo qué sé, la familia, ciertos valores, el Estado de Derecho en este país, etcétera, ¿no? Cada vez más, sin embargo, nosotros lo que estamos viendo, esto es un ejemplo, ¿no? No nos matamos, nos llevamos relativamente bien, nos soportamos, nos toleramos. Cada vez más, yo creo que quizá ante la gravedad de la situación, pues nos estamos dando cuenta de que tenemos que limar esas diferencias. ¿Sabes dónde se encuentra la gente? A esa gente. Pero ¿sabes dónde se encuentra la gente? ¿Sabes dónde se encontró durante un tiempo la izquierda? En las fiestas de Mongolia. ¿Por qué? Porque ahí podía haber gente comunista, verde, socialdemócrata o no sé qué, pero todos entendían que formaban parte como de un espacio, un magma, un sentimiento común, ¿no? Y se encontraban en la cultura. Fíjate, o sea, mira, no sé si me explico, es que el elemento de transitar hacia la cultura... Mira, Juan Ángel y yo estamos en 2 organizaciones que se dedican básicamente al pensamiento, lo ha dicho él. A los impuestos. Hablaremos ahora de la obsesión que tenéis con los putos impuestos. Por descontado. O sea, no te quepa duda, pero... Y dedicados pues a la producción de pensamiento, a la producción de ideas, a la difusión de ideas. Y todo esto te habla de una forma de entender las cosas excesivamente racionalista. Seguramente, es decir, el elemento racional es fundamental, forma parte del discurso, obviamente, forma parte de cómo entendemos el mundo por descontado, pero... ¿Tú crees que la gente va a la guerra por el impuesto de sucesiones? Claro, pero a eso iba yo. Pero en este ámbito de la no izquierda, o la derecha, centro derecha, no sé, como queramos llamarlo, tendemos mucho a eso. Y, como decía Gabriel Zanotti, que tú seguramente conoces también, hemos descuidado un elemento fundamental que, oye, justamente es el que tú estabas diciendo, que es el de la cultura. Porque la cultura, dicho en términos amplios, quiero decir, es una apelación a un entendimiento mucho más amplio de la sociedad, es una apelación también a un sentimiento de en qué sociedad estás, de quién eres tú, de a qué perteneces, qué valores son importantes. Es decir, tú puedes decir, mira, lo bueno es bajar los impuestos porque no sé qué, sí, pero a lo mejor si bajo los impuestos entonces estoy en un tipo de sociedad que no es... ¿Te puedo decir una cosa? ¿Sabes lo que son esencialmente muchas de las presentaciones a las que he ido últimamente? Son un coñazo. Ah, bueno. Y perdón,
vosotros las sufrís, con lo cual encima no las... O sea, son un coñazo porque te llegan y te empiezan con un Excel, ¿sabes? Decirte, y claro, es que me di punto qué y no sé qué, y en Puerto Rico, y entonces en Singapur. Bueno, en Singapur. Pero es que nosotros la sufrimos. A mí, ¿qué cojones más me da Singapur? ¿Pero por qué? O sea, pero tío. Nosotros la sufrimos porque somos de los pocos que leemos esos estudios. Eso para empezar. Pero tío, pero aquí, claro. Colega, son tienes menos de 30 años. O sea, dime la verdad. Pero son varias Tú cosas. le metes una turra así. O sea, no sé tu orientación, con el tipo de pareja con el que quieras alcanzar un intercurso. ¿Tú crees que con ese tipo de romanticismo, o sea, que ese es el tipo de mensaje para persuadir y seducir a la gente? Así no se seduce. Oye, es que mira, es que el 5% en el impuesto de sucesiones, entonces, tío, es un coñazo. Insisto, aquí esto no os lo esperaba. Oye, no hacemos solo eso. Vamos a defendernos un poco, que nos están zurrando. Entonces, varias cosas. ¿Hacéis cómics? No hacemos cómics. ¿Música? Porque no nos dedicamos a esto. ¿Poesía? Esto es algo muy interesante. Esta crítica es habitual, ¿vale? A este tipo de organizaciones. Pero claro, la respuesta es la misma. Oye, señores, cada uno de nosotros tiene un papel determinado y el nuestro es trabajar con ideas. No es hacer activismo, no es salir a la calle con una pancarta, que hay organizaciones que sí que es su razón de ser, ni es ser incendiarios en redes sociales. Hacemos otro tipo de trabajo que creemos que es necesario. Es lógico, y nosotros mismos estamos reconvirtiendo nuestras organizaciones, porque podemos pretender reeducar a la sociedad o lo que sea y que valore más este tipo de producto, pero a la vez somos conscientes de que la sociedad no es solo razón, sino que también es... Te vas a poner con un grafiti... O sea, vas a sí, poner que también es emoción, ¿no? Que también es emoción. Entonces, por ejemplo, pues esto es muy típico cada vez más, ¿no? De que el estudio, sabemos que no se lo lee ni su padre, ni siquiera el resumen ejecutivo, la nota de prensa, el resumen ejecutivo. Hay que hacer un vídeo de animación sobre el estudio, ¿no? Es decir, somos conscientes del público al que nos enfrentamos, ¿no? Y después, yo creo que muchas de esas organizaciones, quizá parte de su descoordinación ha sido pues también un cierto individualismo que va con la filosofía política que tenemos, ¿no? Que sacamos a relucir, etc. Y luego, yo creo que cada vez más nos damos cuenta de que la economía no lo es todo. De hecho, es la política estúpidos, ¿no? Al contrario de es la economía estúpidos. La política o la política económica o la política pública es una consecuencia de la política. Claro, es que yo creo que aquí se están tocando temas que son bastante profundos. Perdonarme el tono cachazudo. Pero es que nos estás zurrando, hay que defenderse. Y hacéis muy bien, ¿no? Estamos viviendo una reconversión del pensamiento y de la propuesta. Yo creo que hubo una preponderancia. Yo creo que vamos a retrotraernos. Oye, cuando llega al mundo de la secularización express en Estados Unidos, es cuando la izquierda se hace con la academia, se hace con la academia, con la universidad, y entonces empiezan a crearse el panorama de think tanks entre los 60 y los 70 en Estados Unidos. Y ahí hay unos señores cuya principal preocupación era el tema de los impuestos y que metieron pasta para defender, oye, que espera, Estado mínimo. Y entonces se creó esa figura famosa de los think tanks, ¿vale? Eso luego se fue reproduciendo en otros países y yo creo que aquí el primero que llegó con que no fuese la típica fundación del PSOE y tal fue FAES, ¿no? Que fue, yo creo que es en el 89, una cosa así, en donde hay toda una evolución de lo que es marcar, vamos a decirlo así, debates, o sea, debates que superan de alguna manera las necesidades del partido y van a hacer como debates en profundidad. Y es verdad que aún a día de hoy tú ves toda la hilera de gente en política en el espacio de no izquierda, Benjumea, Frías, o sea, son todos becarios de FAES. Es decir, ahí hubo un núcleo de pensamiento de gente que se puso a pensar y que es verdad que produjeron síntesis que tenían validez en aquel momento. En el momento de la globalización, la España de los blogs, donde tú estuviste, donde había también mucho diálogo con la parte... Tú también. Yo también. O sea, Red Liberal, Red Progresista, luego Político, Club Lorem Ipsum, todavía me acuerdo. O sea, y hubo como una especie de politización generacional que yo estoy notando que ahora está volviendo a pasar. El tema es que en aquel momento la no izquierda, que era, claro, el paradigma de Fukuyama, la globalización, las manifestaciones contra el G7 y demás, claro, dejaron 30 años del 89 en adelante hasta el 2008 un panorama expedito para la no izquierda porque es que habían ganado. O sea, y claro, había que, o sea, era la reflexión por la reflexión, pero sobre el tema de los impuestos, el Estado mínimo, y eran 4 debates. ¿Qué sucede? Que la modernidad ha traído nuevos debates. La moral sexual,
las familias, los lazos, la comunidad. Incluso desde la óptica de el Juan de Mariana, que sería, oye, mira, yo voy de anarcocapitalistas, libertarios a tal, tengo que volver a repensar las cosas. Bueno, es que de hecho nosotros hemos publicado hace un par de años y ha salido hace recientemente en libro, un informe sobre el feminismo que se llama En contra del feminismo hegemónico. O sea, yo creo que más claro no puede ser. Y que también es verdad que en términos, digamos, más intelectuales y tal y cual, pero bueno, pues aborda esos nuevos desafíos que hay en el... Ecología, moral sexual, feminismo... Todo eso lo abordamos, seguramente no al ritmo que debiéramos, y bueno, también llegamos hasta donde dan nuestras fuerzas. No entusiasmo, porque entusiasmo nos sobra, pero sí donde dan nuestras fuerzas para tratar todo ese tipo de temas. Pero yo creo, vamos a ver, la sociedad es esencialmente plural. Es plural en cuanto a la forma de pensar, a la forma de vivir, a la forma de organizarse y demás. Y yo entiendo que cada uno tenemos nuestro papel. Los think tank tenemos un papel, pues eso, de pensamiento, ¿no? También de difusión, también en esa difusión, pues Juan de Mariana tiene mucho casi de productora de vídeo, porque nosotros hacemos muchos vídeos y seguramente hay otros. Pero por ejemplo, mira, el panorama mundial, el panorama mundial, esto quiero decir, lo digo China, ¿no? O Rusia. El papel de que Europa ya no es frontera con el telón de acero y por lo tanto la propia Unión Europea debe ser revisada. Es decir, nosotros habíamos creado una supercultura alrededor de una especie de visión cristiana que luego se constituye en una serie de acuerdos comerciales que luego se constituye en tal, y ahora resulta que tenemos una organización política intensa que decide en qué se van a endeudar mis hijos en 140.000 millones y decide cuándo se vacuna mi abuelo. Oiga, coño, ¿qué es esto, no? Claro, pero si nosotros seguimos repitiendo los aforismos del 89 al 96, diríamos, no, pues oye, más Europa, no sé. Oiga, pero no estamos en eso. No estamos en eso. Quizá no al ritmo que debiéramos, quizá tenemos que espabilar aún más, pero estamos cambiando rápidamente. También en un proceso de profesionalización de este tipo de organizaciones, ¿no? Que empiezan muchas veces por generación espontánea, un poco al estilo chiringuito y demás, o iniciativas personales, o a veces personalísimas, pero cada vez más se profesionalizan por instinto de supervivencia, o sea, profesionalizarse o morir. Y son organizaciones que son pequeñas empresas que funcionan de una manera bastante profesional. ¿Pero es fácil sacar pasta? Donde hacemos maravillas, me parece, para los recursos que tenemos. Para los recursos que tenemos, o sea, el rendimiento que sacamos a esos recursos, muy generosamente dados por donantes privados. ¿Pero y por qué la tradición de donantes es diferente en Estados Unidos y en el Reino Unido que en España? Pues los impuestos, entre otras cosas. No, pero dale. De todas formas, has hablado de Estados Unidos. Permitidme un segundo el paréntesis. Has hablado de Estados Unidos, la eclosión del mundo de los think tanks, has mencionado a FAES, etc. Aquí varias cosas. Los think tanks en Estados Unidos también es una cuestión de oferta y demanda. Es decir, los partidos políticos estadounidenses están mucho más abiertos al asesoramiento o influencia por parte de organizaciones de la sociedad civil. Y también se navega peligrosamente entre el think tankeo y el lobby. Es decir, la representación de intereses que no son los propios del think tank, sino de terceros que pagan. ¿Vale? Por otro lado, en España nacen algunos think tanks de izquierdas, de derechas, famosamente FAES, que ha tenido, como dices tú, una cantera impresionante. No todos los que han mencionado han sido becarios, pero han estado en el círculo de FAES. No becarios en el sentido de que no han hecho en el programa de becarios. Bueno, perdón. Lo siento por el error, no sé con quién me he patinado, pero... No, pero son evidentemente, son chicos o chicas de Palacio. Sí, de FAES, y han tenido un impacto en la cultura política española impresionante, ¿no? Pero yo aquí... con todo lo bueno que ha hecho FAES, hay que distinguir, me parece, entre un think tank que pertenece ya no a un partido político y otros que somos think tanks independientes. Eso es lo que quería decir. Claro, bien. Te lo digo por lo siguiente. Nosotros, esto, como siempre es un objetivo, lo hacemos de aquella manera, ¿no? Pero un think tank político, ¿vale? Que pertenece a un partido político, que insisto, FAES ya no es el caso desde hace unos años, desgraciadamente tiende a justificar en el plano de las ideas las decisiones que toma el partido. Totalmente. ¿Vale? Es decir, el partido toma una decisión y el think tank lo justifica ante la sociedad dentro del espectro ideológico. Nosotros hacemos lo contrario, vamos de abajo hacia arriba.
no creamos ideas, pero sí, porque están ahí, trabajamos con ellas y las proponemos a la clase política. Lo que pasa es que la clase política y a la sociedad en su conjunto, tenemos una comunicación como organización intermedia de la sociedad civil hacia abajo y hacia arriba de la clase política. Lo que sucede es que la clase política habitualmente tiene la puerta cerrada. Habitualmente. Esto está empezando a cambiar. Hablemos de esto. ¿vale? Espera, esto está empezando a cambiar. Un momento. Yo tengo que decir una cosa con respecto a mencionar el tema de el dinero, que es un tema importante. Es el tema. Es un tema muy importante. Nosotros le damos mucha importancia a la financiación y de hecho hay un elemento que define al Instituto Juan de Mariana y es que no recibimos ayudas públicas. Y rechazamos. ¿Y qué, perdón? Y activismo. Es decir, ¿Tampoco, es un rasgo común, no recibimos ayudas públicas. Exacto. Vale, pero y eso es fundamental para nosotros y me imagino que también para vosotros, porque nos da una independencia total con respecto al poder político y básicamente hacemos lo que queremos. Es decir, vale, pero vamos a hablar de este tema de los dineros. Yo la sensación que tengo, y es una, o sea, es algo relativo un poco también a por qué pasa esto en España, ¿no? Es en el Reino Unido, por ejemplo. En el Reino Unido, las máquinas de pensamiento, cuando antes me refería a FAES, es que la gente inteligente, la gente con densidad de pensamiento, necesita sitios para pensar y para pensar contra gente. Es decir, necesita contrastar ideas. Necesita producir, necesita debatir, necesita limpiar la espada y necesita encontrarse en un sitio donde, oye, espera, esto, joder, ¿cómo lo saco para adelante, no? Eso en el Reino Unido, por ejemplo, la Eton, ¿vale? O sea, el Brexit, por ejemplo, el Brexit... Sí. No, pero es que el Brexit es una síntesis política que nace de Eton, no del Partido Conservador. No sé si me estoy explicando. Lo que tú acabas de decir es, oiga, hay sitios que producen pensamiento que no están en los partidos y que llegan a los partidos. Bueno, en Reino Unido yo me iría al Institute of Economic Affairs, sí, con el que colaboramos muchísimo, que le hace la política económica a Margaret Thatcher, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que lo que pasa en una sociedad viva es que la gente que tiene una comunión de valores, unas instituciones morales, oiga, yo quiero promocionar estas 2 ideas, estas 3 ideas. Pues me junto, lo subvenciono, lo pago, me dejo los dineros y esa gente que vaya influyendo para promocionar estas ideas. ¿Qué sucede en España? Claro, en el Reino Unido ellos tienen la iglesia anglicana, que hay un chiste. Entonces, claro, allí no hay nada. Pero aquí, ¿qué había? Lo católico. Aquí una parte de la gente que pensaba, es decir, se juntaba muchas veces en torno a las comunidades religiosas. Os quiero decir, en el espacio de no izquierda, ¿vale? Sí, me refiero a esa especie como de élite de conocimiento, de élite de pensamiento. Y entonces lo que les pasa es también un poco lo que hablábamos antes, que es que hablan para adentro. Es decir, hablan para dentro de la comunidad y de alguna manera articulan su pensamiento en torno a tal. No todos, porque también hay buenos y potentes intelectuales gente buena, que están produciendo pensamiento en el espacio de la izquierda que vienen de esas comunidades religiosas y no vamos a decir nombres, pero ¿qué pasa? Que en tanto en cuanto en España los últimos 20 años hay esa parte que se ha bajado totalmente en cuanto a su importancia, tiene que haber gente que recoja el testigo desde el punto de vista de lo civil. Es decir, que no dependa de partidos políticos. ¿Por qué? Porque los partidos políticos no son clubes de debate. Los partidos políticos son máquinas de ganar elecciones. Pero mira, aquí tenemos... Y por lo tanto no pueden perder tiempo en decidir, oye, pero yo, ¿qué valores tengo que defender? Y que muchas veces tienen su propio think tank. Es decir, no requieren de la sociedad civil. Hay, de todas formas, más que hablabas de comunidades religiosas que hablan hacia adentro, ¿no? Que son cámaras de resonancia, de eco, como se dice. O sea, hay una cuestión de ver el rendimiento de cada euro que da el contribuyente o el creyente en este caso. Entonces, te pongo un ejemplo. Pues unas prácticas en bachillerato con unas monjas en concreto. Bueno, más que prácticas, un voluntariado. Tenían un almacén de medicamentos hasta arriba. Su problema era que, aunque tenían de todo tipo de material sanitario, no sabían, o sea, es el know-how, no sabían poner una vacuna, no sabían poner una inyección. Entonces, carecían de ese conocimiento. Entonces, yo creo que ahí, en España, por ejemplo, el sector de derechas, habitualmente católico y súper generoso, que da mucho dinero a la caridad, ¿no? Entendida de esa manera,
es muy poco conocedor de este mundo de organizaciones de la sociedad civil y aunque dan mucho dinero en misa, dan muy poco dinero a este tipo de organizaciones. Y habría que hacer un poco presentar ese informe KPMG que dices, ¿no? Decir, oye, es que cada euro que nos das a nosotros tiene un rendimiento, un retorno muy interesante en la defensa de tus valores. Intenté hablar de nuevas clericías en el Congreso de los Diputados. No sé si lo escuchasteis alguno. No, yo no lo escuché. Claro, hay gente que sigue atascada en la visión esta del clero. El clero, como, bueno, pues no, llega para escribir los valores y tal, pues llega el cura y te dice, no sé qué. Claro, ¿cómo le explicas tú ahora, a día de hoy, a estas. No mires que el nuevo clero son los guionistas, son los periodistas, son los académicos. Es una cuestión de retorno de la inversión. También yo creo que esto es una parte de la historia, lo que dices, Juan Ángel. También hay otra cosa, y es que habéis mencionado los partidos políticos. Los partidos políticos en España tienen un poder omnímodo, porque es que vosotros fijaos cómo es el sistema político español. La capacidad de decisión de los electores es decidir dónde se corta, ¿no?, la lista de este partido o la lista de este otro partido. Quien tiene el poder no es tanto el elector, que realmente no decide más que eso, sino los líderes de los partidos que deciden quién está en cada lista. Y eso va al Congreso. Del Congreso se controlan el conjunto de las instituciones, es decir, el poder que tienen los partidos en España es enorme. Y entonces, claro, escuchar a la sociedad civil y demás, bueno, pues les puede interesar, pero yo no lo veo tan claro. Por otro lado, si consigues a la gente, te escuchan. Es decir, bueno, hay otra cuestión con esto, según estabais hablando yo, también por mi experiencia en sociedad civil, cuando tú tienes tan pocos recursos, cuando tú eres una organización muy pequeñita, no tienes recursos o tienes muy poco, y sobre todo cuando trabajas con carreras tan depreciadas y tan precarizadas como los académicos, como periodistas, como comunicadores, al final el partido ni siquiera tiene que comprarte activamente, porque simplemente la posibilidad de, como ha pasado en su momento con Sánchez o como ha pasado con otros partidos, la generación de nuevos cuadros o de puestos en el gobierno, dejarlo abierto como posibilidad, pues ya te hace tratarles de otra manera y te hace portarte de otra manera con esos partidos, ¿no? Porque sabes que a la siguiente vuelta del camino te los puedes encontrar. Sí, esa es una cuestión muy interesante que nosotros lo vivimos en nuestras carnes, ¿no? Perdona, si tú ves como parte de tu futuro personal la posibilidad de dedicarte a la política, que no es el caso de todos. No, pero sí que es cierto que es algo bastante habitual, esa puerta giratoria, como es lógico, entre este tipo de organizaciones con una muy marcada vocación política y el mundo de la política per se, ¿no? Los que estamos tratando de influir en la creación de política pública y la política. Y eso también, o sea, el problema realmente es que aunque tenemos una cierta capacidad para atraer talento, habitualmente talento joven, etcétera, tenemos muy difícil retener talento. Claro. Por una cuestión de recursos también, porque no son salarios competitivos, por lo que fuera. En cuanto a los dineros, hablamos de fondos públicos o subvenciones, ayudas. También hay un debate legítimo que siempre está latente, y es que aunque nosotros seamos organizaciones que estatutariamente no podemos recibir este tipo de dinero, pues hay quienes dicen recibir este tipo de ayudas mientras estén, ¿no?, en la palestra no es incompatible con defender que se cierre el grifo de financiación a este tipo de chiringuitos. Bueno, esto es un clásico. Es un clásico, ¿no? Destruir el sistema desde dentro, ¿no? Claro, porque, oye, lo que no puede ser es que la asociación feminista de la esquina reciba 2 veces mi presupuesto anual, a ver, es que yo, a cambio de hacer nada, mientras Ciudadanos, por ejemplo, claro, bueno, pues se pretendía cerrar el Senado, pero bueno, mientras el Senado exista, claro, pues hay senadores. Esto es lo de siempre. Yo que estuve trabajando en el Senado decía que lo cierren, pero conmigo dentro. Claro, efectivamente. Pero este es el caso, ¿no? Hay mucha gente que dice, no, vamos a morir castos, ¿no? Pero sí, con un impacto muy reducido. Yo soy de follar. Por ese purismo, ¿no? Yo lo siento mucho, pero soy de follar. Entonces, y lo digo con todo el respeto a los que no queréis follar. No, por eso digo que me parece muy legítimo ese mayor pragmatismo o decir, oye, mira, si estas son las herramientas, no voy a luchar con una... Yo saludo... No. Dejarme saludar aquí. ¿A quién? Y darle mi más sincera enhorabuena a don Toni Cantó, que va a hacer una labor de cojones en lo que sea eso que va a hacer. En lo que se ha creado para que Toni Cantó haga una labor de cojones. No, es que, o sea, mira, ojalá un programa de becarios de flamencas y lunares que se dedique a promocionar
el castellano, el madrileño, en la Ivy League de toda Estados Unidos, a criticar a los putos catalanes. Perdón, solo ya veremos si luego lo quitas. Eso, a los secesionistas. Que mi mujer es catalana. No, pero... No, es que eso también. No, es que, ¿qué pasa, chico? Me he venido arriba. Pero bueno, no, es que tócate los huevos, tío. ¿Qué es esto? Es que es lo que dices tú. O sea, resulta que la asociación prolactancia natural hasta el 5º año resulta que tiene que recibir 200.000. Pero mira, yo os digo hermanos, pero no primos. Quiero decir, o sea, vamos a ver. Mira, vamos a decir una cosa. La comunicación de valores se produce también aportando dineros. O sea, ¿por qué? Pues porque hay que tener guionistas, hay que tener monologuistas, hay que tener músicos, hay que tener artistas. Y oye, los artistas, sinceramente, de toda la vida de Dios han sido juglares. Quiero decir, o sea, la corte, esta idea de que el arte es mercado, es una idea de hace 40 años. Quiero decir, o sea, no es verdad que el arte sea mercado. No, tiene mecenas. Tienen mecenas, pero de toda la puta vida. O sea, oiga, vamos a ver. Como José Carlos y yo, que tenemos mecenas. No, es que es así. Es que lo que me parece... Pero yo, o sea, puedo estar de acuerdo contigo, Pedro, pero también desde mi punto de vista, con todo a lo que renuncia el Instituto Juan de Mariana, y como es el caso de civismo, de recibir ayudas públicas y todo lo que... ¿Qué hace Cáritas? Todo lo que podríamos hacer... ¿Qué hace Cáritas? Un momento, todo lo que podríamos hacer con todo ese dinero, ¿vale? Eso es atractivo. Joder, por otro lado, la sensación de absoluta independencia que te da eso... Te lo compro. ¿Qué hace Cáritas? O sea, Cáritas dice, oiga, 1 euro más de financiación privada que de financiación pública. O sea, la mayor parte de mi financiación tiene que ser privada, vía donaciones, que pública. Y segundo, a mí se me pueden concertar plazas, por ejemplo, de atención a drogodependientes. Porque la administración pública puede considerar que hay un bien social en que yo atienda drogodependientes de último recurso en las Barranquillas. Entonces, es lo que, o sea, yo entiendo que digo, porque esto ha sido tal que así. Como la izquierda hace esto, entonces yo no lo hago. Como la izquierda ocupa la academia, a tomar por culo la academia, no tiene importancia. Como la izquierda ocupa el arte, entonces yo a tomar por culo. No, que la izquierda da dinero para hacer cosas y comunicar valores. Yo, oye, purista. Mira, chico, hay gente que lo límites. Sí. Nosotros, yo creo que no es el caso. No es el caso de que como la izquierda ha chupado del bote, nosotros renunciamos a chupar de él. Es una cuestión de independencia y de tener libertad total para hacer lo que creamos conveniente. Cumpliendo nuestra misión fundacional y no los intereses de un tercero, etcétera, etcétera. Lo que pasa es lo que tú has dicho y lo que yo he sacado, ¿no? Que es un debate, me parece legítimo, y es si tenemos que ser libres, pero muy pequeñitos, morir y tener castos. Un impacto, morir castos. Y también os digo una cosa, si tú crees en una sociedad más libre, no digo que asumas todo lo que podamos decir nosotros o vosotros o quien sea, ¿no? Pero simplemente asumes que quieres formar parte de una sociedad más libre, pues también haz algo por eso. Contribuye a nuestras organizaciones por descontado, pero también, pues yo qué sé, si tienes algo que aportar, coño, pues hazlo. Si tienes que apoyar a un artista que resulta que por su vida personal es libre y hace lo que le da la gana, pues vete y apóyale. Es decir, si ves que un medio de comunicación se sale de lo que está montado para, pues también apóyalo. Es decir, sal de tu nidito, de tu rutina, tal y cual, y guarda un pequeño espacio también para todo esto. Búscate líos. Búscate líos, que luego tendrás historias que contar a tus nietos y eso está fenomenal. Hay un problema adicional. Bueno, más que un problema es una realidad. Y también es parte, o sea, explica el por qué hemos elegido no chupar del bote, por lo menos hasta la fecha. Y es que... Se ha quedado, O sea, se ha quedado lo de la derechita del oite y chupar del bote. No, pero porque me parece importante, y es que nuestro perfil ideológico concibe al Estado como el enemigo público número 1.
Sí. No necesariamente porque esté copado por la izquierda o la izquierda más radical, sino o sea, un peligro siempre en potencia. A veces en activo, pero siempre en potencia. Entonces, hemos elegido no ser partícipes de ese sistema, aunque, como decía José Carlos, la sociedad es plural. ¿Por qué no habría de haber subvenciones también plurales? ¿No? O que representasen... Quiero aclarar que nosotros no renunciamos a ningún tipo de ayuda ni subvención. Todo lo contrario, las agradecemos. Lo que no quieren estos... ¿Cuál es mi cámara? Si alguna administración quiere pagar Extremocentro y a sus fundadores, no hacemos así. Tenemos abiertos los DMs. No, eso. No, pero pero sí, fíjate, voy a ser un poco más cabrón. Una cosa es que no lo pidáis, que me parece un gesto legítimo y ético, y otra cosa es que a alguien le dé en la puta cabeza de una puta vez a decir, oye, ¿y si hay que hacer convocatorias abiertas, plurales y que todo el mundo tenga derecho a promocionar sus valores? Porque este es el tema también. Hombre, claro. Aquí, es que vamos a hablar un poco de la promoción. Es decir, aquí hay un problema. Y es que es verdad que, lo digo o sea, diciendo, es que quienes lo hacen bien son ellos. Si es que el problema aquí es que hay unos recursos tecnológicos que hay que abrazar y que alguien, entendiendo que, oye, que hay una parte de gente libertaria en este país, que hay una parte de gente atlantista que les importa esto de la OTAN y todo. O sea, vosotros... No, tú no eres... No me digas, ¿tú no eres atlantista o no? Yo no, ni Atlántida, ni nada. Mira. Confieso, O sea, confieso. No. El tema es que hay una serie de ideas que están bajadas de volumen. Es decir, y que a ti te interesa, en una sociedad plural, que las ideas estén vivas y que entren en competición. Y es que el marketplace de las ideas, que el marketplace esté mínimamente igualado, porque eso es lo que te va a dar equilibrios más sanos sociales. Es decir... El escenario al que vamos... estaba pensando, por ejemplo, no sé si habéis visto el aquelarre que se celebró el otro día en el Ministerio de Igualdad, creo que fue, ¿no? Sí. Que hubo unas danzas tribales o algo así. Y una especie de jaca y tal, y se cantaron unos temas ahí un poco extraños. Yo vi al que bailó en la boda. Espectacular. Sí, mucho más o sea, ojalá traerle de invitado. Por supuesto. Buscad en Twitter Gonzalo Altozano y buscad el tweet es maravilloso. Pero lo que quiero decir es que vamos al contrario. Vamos a un mundo en el que gana y se queda con el gobierno, con el chiringuito de turno, va al programa máximo de sus valores y te lo restriega por la cara. Y cuando el Ministerio de Igualdad, el de Igualdad seguramente no, pero el que le toque sea de Vox, cuando llega el momento, pues veremos un izado de bandera con un tío disfrazado de Blas de Lezo o lo que toque. O alguien a caballo, ¿no? Entonces, yo, Buxade, delegado de gobierno para el País Vasco, mandando la UGR a parar el homenaje a terroristas. ¡Ay! Sí, pero lo que quiero decir es que roto ese principio un poco básico, consensual, de que cuando tú ocupas una institución pública, no vas al tope de tus revoluciones, sino que vas un poquito... Bueno, una vez roto este principio, pues evidentemente vamos a un mundo donde se va a ver la pluralidad, pero se va a ver a todas las alturas de la escala. Es decir, el de arriba hará una cosa porque puede y porque le da y porque, pues, por la misma razón que los perros se lamen el pito, y el de abajo pues tendrá que tener unos discursos adecuados a contestar a ese poder. Pero es que esta parte de la derecha, perdonad que haga hincapié, pero es que es importante. Es que el problema es un problema filosófico, es decir, nuestra parte de la derecha, dos características. Primero, concibe el Estado como un enemigo, entonces no hay una pretensión de llegar a influir del todo e implementar nuestro modelo de vida, etc. Y luego se junta una suerte... Tres factores, ese es el primero. El segundo, entonces no hay un afán por copar las instituciones, implementar nuestro modelo de vida en toda la sociedad. Ese juego de suma cero, ¿no? De cuando voy a llegar y cuando llegue voy a hacer todo lo posible porque cuando tú llegues vas a hacer lo mismo. Entonces voy a machacarte al máximo, ¿no? Que es lo que decía Errejón, de crear círculos y copar las instituciones para cuando perdamos el poder, etc. Dos, nosotros mismos hemos sido... tenemos un cierto, también filosóficamente, el perfil filosófico de nuestra gente, por así decirlo, la gente que orbita a nuestro alrededor, es muy libertad negativa, que me dejen en paz, ¿no? Entonces,
El Estado no me interesa, la cultura no va conmigo, la política no va conmigo, craso error. Hasta que te llega a la puerta y te hace... a la puerta hace toc toc. Entonces, yo creo que en esa parte estamos empezando a despertar. Ojo, el liberalismo en ese aspecto, por ejemplo, ha dejado de lado, ha despreciado ese linaje intelectual que ponía en valor la importancia de la comunidad. Totalmente. Que esto es algo que estamos empezando a rescatar y a ver, que es que ese excesivo individualismo nos deja con el culo al aire, al intemperie, para cuando viene luego el Estado, quien sea, y nos dice toc toc y tres. Hay un cierto nivel, que decía antes, que estamos enfrentados entre nosotros, de sectarismo, de manera que yo creo que siempre ha habido un cierto miedo, no dicho en público, quizá esta es una ocasión para sacarlo a relucir, no dicho en público de a ver quién es el guapo que recibe una ayuda pública, porque el resto de organizaciones se le van a tirar al cuello. No jodas. Forma parte de ese purismo. Es un poco como las orgías estas de Bruselas, ¿no? que se denunciaban entre ellos durante el confinamiento. Bueno, eso lo sabéis. No sé, esto ya no lo sé. No sé si el paralelismo aplica. A ver, imaginaos que hay dos orgías sinceramente. Imaginaos que hay dos orgías en Bruselas, ¿vale? Sí. Y ¿Solo dos? Dos con gente homosexual, muy guapa y tal, muy vinculada al Europarlamento y tal. Pueden ser heterosexuales. No, pero es que estas eran reales. Vale. Vamos, no sé, no tengo mucho... No, yo tampoco. No, oye, guay, ¿eh? O sea, liberales. Quiero decir, o sea, no, aquí se... No, entonces el tema es que... claro, había un eurodiputado del partido de Orbán que estaba en una de las... Era como un cachopos de orgías. Y entonces... Un conservador. También se pelearon entre ellos. Calla, los sanchistas. Se publicó un libro luego sobre la roturación. Ilustrado. Entonces, necesario, ese libro es necesario. Estás ahora un poco out del tema. No, es que cuéntame. Vale, entonces te anticipo. Entonces, había dos orgías top tier. Las Big Four de la orgía gay, ¿vale? Sí, en Bruselas. Orgías de peña que ganan 9.000 euros al mes. O sea, Y que no pague IRPF. O sea, tú imagínate aquello, o sea, todo trapo, ¿no? O sea, drogas, poppers, de todo. Y entonces, ¿qué pasa? Que resulta que como competían en el mercado del mating por los que eran el centro centrado, los que podían gobernar con unos o con otros, ¿vale? Con los ciudadanos del mundo de las orgías gays de Bruselas. Los de ALDE. Renew. Entonces, unos lo que hicieron fue denunciar a los otros, porque se habían llevado al grupo gordo, al grupo guay. Esto no lo sabía. Y entonces es cuando pillan al diputado gay de Orbán escapando por las azoteas. Sí. ¿Tú fijas? O sea, ¿qué dices? Ya. O sea, fija la fijación. Entonces, si esas orgías fuerais vosotros. Entonces creo que eso no aplica. Creo que eso no aplica. Que si la fundación. O sea, el Instituto Juan de Mariano fuera. No competís por los dos. Esto no es así. Mira, es muy sencillo. Es decir, claramente no. Hay asociaciones que reciben dinero público y aquí nadie denuncia nada, quiero decir, ni mucho menos. Además, yo soy muy consciente, y hoy hablaba con también uno de otra organización liberal. Soy muy consciente. Liberal en lo económico. Y en lo social también. Es que sabéis que los liberales... Bueno, los clubes liberales. Le decía que soy muy consciente de que, oye, somos cuatro gatos con menos medios de lo que merecemos, con plenos de entusiasmo, de ganas y de hacer cosas, y que aquí le vemos al revés. Y además yo creo que en general hay buen ambiente, y nosotros hemos organizado, tú lo sabes, eventos con otras organizaciones liberales, es decir, que lo tenemos. ¿Y qué es lo que funciona ahí? O sea, ¿qué es lo que funciona más ahí? ¿A qué te refieres? Perdona. Porque ¿Matemáticamente? Bueno, yo os preguntaría dos cosas. Digo por vuestro aprendizaje, porque ya lleváis un tiempo en este mundo y habéis planteado los problemas que os encontráis. El problema de tal, pero habéis dicho una cosa muy importante. No cooperamos, o cooperamos menos de lo que deberíamos. En los últimos años, cada vez más. O sea, cada vez más. ¿Y qué es lo que funcia en la cooperación? Pero es por miedo a la horda roja que viene, ¿no? Al rodillo. No es a la horda roja, es un poco a todo. Porque hordas hay en todos los lados. O sea que... No. Es decir, nosotros, por ejemplo, hemos organizado una cosa que se llama un meeting de regulación inteligente, y hemos invitado a Civismo, hemos invitado al Instituto de Estudios Económicos, a Fundalib, hemos trabajado de forma conjunta, lo hemos repetido,
Y yo creo que al revés hay buen ambiente. ¿Son siempre organizaciones de derechas o de no izquierda? ¿O hay organizaciones que sean más o menos de izquierdas? Pues mira, yo he hecho mucho en falta una mayor colaboración con organizaciones de izquierdas. Y yo desde luego estoy abierto. ¿Pero habéis hecho alguna iniciativa? Hablar con gente de izquierdas sí. E invitarles sí, desde luego es nuestro caso. O sea, y yo creo que tenemos que tender a eso, a participar en un debate más amplio. Yo fíjate que la duda que tengo es cómo, claro, tú tienes como un coro y lo bueno es que en un coro cada uno da una nota, ¿vale? O sea, sí. Y la coordinación es lo que hace que haya esa armonía, o sea, melodía, ¿no? Y a mí, por ejemplo, vuestro tono hacia los impuestos es muy alto, es muy potente, es muy denso, está intensamente trabado. Yo creo que todos vamos viendo que hace falta recrecer a ese discurso más social. Creo que hay un problema de desconfianza entre, por ejemplo, liberales y conservadores que hay que hablar, es decir, y es bueno. Es decir, crear mesas de espacio donde la gente no acabe pensando lo mismo, porque seguramente es muy difícil. Yo quería ir por aquí, porque... No, civismo es liberal conservador. O sea, no, si visto desde el punto de vista más del liberalismo que del conservadurismo, el conservadurismo, digamos que es más fácil pensar que tiene unos valores un poco más asentados o unos temas, ¿no? Pues la familia, la tradición o al menos la historia, el orden social, ¿no? En sentido amplio. Con el liberalismo a veces mi sensación es que es más difícil, ¿no? Porque al final te queda siempre el tema de la economía o de decir, bueno, pues cada uno que tenga autonomía, la mayor autonomía posible para formar la vida que quiera, pero el tema de definir unos valores o de debatir incluso sobre unos valores, al final es más difícil, ¿no? ¿Cuál es tu experiencia? A ver, con respecto a los valores del liberalismo, hay una serie de normas y de valores que permiten una convivencia social armónica y libre. Entonces, eso es lo que se defiende desde el liberalismo. Es verdad que eso que es fundamental puede no ser suficiente y entonces muchos pueden entender, y quizás es mi caso desde el punto de vista personal, que dentro del absoluto respeto de los derechos del otro y de la libertad del otro, pues también hay una serie de tradiciones o de valores que simplemente son los que han trabado esta sociedad de forma eficaz y no hay por qué desecharlos, ¿no? Entonces, quizás en tu organización eso está más, digamos, más claro. En el caso del Instituto Juan de Mariana, donde tenemos desde gente muy conservadora hasta gente muy libertaria y muy de izquierda, si queréis tenerlo o sea, decirlo así, en el tema social, pues bueno, como tenemos esta voluntad también de ser un poco casa común de los liberales, pues nosotros acogemos actos que acogen a las dos formas de ver, ¿no? Pero y vosotros, por ejemplo, en civismo, claro, el elemento liberal conservador, que yo creo que es precisamente, yo creo, de lo que hablaba Jorge, ¿no? Es una comunión que durante los últimos 30 años ha seguido existiendo de nombre, pero que yo creo que todos reconocemos que durante las 3 últimas décadas el conservadurismo en ese matrimonio ha ido quedándose atrás en cuanto a la potencia en la reclamación de sus valores y verlos representados en el espacio público. Claro, tú vete a un conservador y decirle... Pero también porque nos hemos centrado, como decíamos antes, ¿no? En la economía. Pues la legislatura de Mariano Rajoy es un claro ejemplo, ¿no? Hemos descuidado muchas otras cosas. Ese matrimonio se ha visto perjudicado. Y yo creo que lo que hace falta ahora es precisamente, lo decías tú, José Carlos, que el liberalismo, como dice Pedro Schwartz, ¿no? es una ética incompleta. Aunque haya mucha gente que lo consuma como si de una ideología se tratara. Y eso me parece es un problema, porque lo hace antiliberal, muy sectario, muy intolerante, ¿no? Es una filosofía política y hay que complementarlo con muchas otras cosas. Y vivimos en una época donde quizá no hace falta más liberalismo, hace falta preservar aquello bueno que tenemos. Sí, hace falta más liberalismo. Bueno, no lo sé, en muchos aspectos sí, pero en otros nos estamos pasando de frenada, así lo vemos desde civismo, y lo que hace falta es preservar algunas cosas. Mira, yo estoy más con él, ¿eh? O sea, yo voy más con él. Familias. Conservar algunas cosas, claro, para empezar, si no hay personas no hay liberalismo, ¿vale? Entonces hacen falta algunas cosas
que eran buenas, que eran buenas instrumentalmente, no ya moralmente, instrumental. Mira, y ahí es donde entra, y ahí es donde entra todo un sistema de valores que está diseñado, ¿no? Genéticamente, por así decirlo, está en su esencia, en su razón de ser, que es el conservadurismo, que viene a preservar eso, que es muy local, ¿no? Porque el conservadurismo, pues, de Arabia Saudita será distinto al británico, desde luego, ¿no? Porque viene a conservar aquello que cree que es bueno, que es bondadoso, que es tal. En civismo, de todas formas, y esto forma parte, hablabas antes de la cooperación. Pues Juan de Mariana, pues hemos colaborado un montón de organizaciones en estas jornadas de regulación inteligente. Sí. Cooperamos muy especialmente en aquellos temas que habitualmente suelen ser los temas económicos, donde sí que hay una mayor armonía, por así decirlo, ¿no? Tenemos un informe conjunto sobre pensiones, publicado en noviembre, sin ir más lejos, ¿no? O sea que la cooperación es... Luego, si queréis, hablamos del rejón, que nos van a meter. Sí. Bueno, esto no tan lejos, ¿no? Pero no, es broma, pero lo que, fíjate, sí. Yo con el tema el tema... ¿Qué es lo que ha pasado? Para mí, ¿no? Yo creo que ha habido esa especie de descarte, porque el momento sociopolítico de los últimos 30 años era la España de la superestabilidad. Se crecía económicamente como un tiro. Y la gente que lo haya vivido, digo, joder, coño, pero es que desde el 89 al 2008, joder. Y en ese momento, pues, hay un retroceso en la necesidad de valores fuertes en el espacio público. ¿Por qué? Porque casi todo el mundo alcanzaba su objetivo personal a través de un bienestar material que le llevaba a crear familias, a tener hijos, a vivir una vida, oye, con un coche, con una casa, con tal. Claro, no, es que en 2008... Claro, del 2008 al 2020, o sea, fijaros la cantidad de mierda que se ha comido la gente. Claro, la respuesta ha sido, pues no. Entonces, ahí es lo que voy, que vamos a ver, la cooperación ha sido sobre todo en esos puntos. Hay otro tema, y en civismo también estaríamos encantados, y tenemos esa intención de ir a territorio comanche, ¿no? Me parece que es muy importante, porque esto de predicar al ya creyente al final te dice, oye, que sí, pesado, que ya estoy de acuerdo contigo, ¿no? Pero más debates y menos mesas redondas. Esto es lo que decimos, ¿no? Más debates y menos mesas redondas. Otra cosa que tenéis que abrazar, que es el desencuentro civil. No, absolutamente. Oye, a grito y desagrí. Absolutamente. Bueno, pero civismo acaba de... bueno, claro, por supuesto. Desencuentro civil. Por supuesto. Entonces, cooperación entre los que tenemos muchos puntos en común, la ha habido y cada vez la hay más. Porque esos egos se están libando, porque nos estamos dando cuenta de que nos comen con patatas y, o sea, y también porque está cambiando, me parece, el liderazgo de muchas organizaciones, la profesionalización de estas organizaciones, que entiende que cooperar es competir, etcétera, etcétera. Porque también esto es un mercado competitivo, ¿eh? Competimos también por donantes, competimos por muchas cosas. Luego, Civismo acaba de montar hace 2 semanas su Universidad de Verano en el Escorial. Ha habido 5 organizaciones de la sociedad civil participando de nuestra Universidad de Verano. Vale. O sea, que estamos muy abiertos. Tenemos que abrirnos más y luego sí que hay mayores desencuentros en todo lo que no es economía, ¿no? Porque el liberalismo en ese sentido es mucho más amplio en temas sobre todo de sociales, de moral pública, etcétera, donde los hay más progresistas, los hay más conservadores. Juan de Mariana yo creo que tiene un espectro mucho más amplio, civismo lo tiene más reducido. De todas formas, en esos puntos, por ejemplo, en civismo no hemos tenido muchos pronunciamientos ni muchos desencuentros porque nos hemos centrado una vez más en la política pública. Pero claro, esto es como una pirámide, ¿no? Tú puedes afectar la política pública, pero Sánchez se fuma un puro con lo que tú digas sobre los impuestos. Tienes que atacar la cumbre, que es la política, y viceversa. Atacar la política sin atacar la batalla cultural, que es los que propulsan a Sánchez al poder, tampoco sirve de mucho. Entonces yo creo que hay que abordar los 3 frentes, ¿no? Y nosotros, por ejemplo, tenemos previsto elaborar un informe sobre libertad de expresión. Y en principio hemos llegado a un acuerdo con la Plataforma en Defensa de la Libertad de la Información, que no es una organización que, o sea, no tengo ni idea de cuál es su posición en términos generales. Ideológicos, pero me da la sensación de que en general no deben de ser muy fans de las ideas que tenemos en Juan de Mariana. Pero sin embargo, ellos se crearon para defender la libertad de expresión, lo han hecho sin mácula. Y en fin, yo creo que hay terreno para la colaboración. Yo fíjate que hay una parte ahí que sí que creo que hasta que no se encuentre una fórmula virtuosa, va a seguir... O sea, ¿qué es lo que pasa ahora? Ha aparecido la horda roja por la puerta, no, ha aparecido la nueva propuesta moral de la nueva izquierda. Sí. Entonces, claro, tú te la encuentras de frente y dices, coño, que me arrasan. Es una propuesta religiosa más que moral. Sí, es una propuesta de religión sustitutoria, donde a ti te dan una propuesta moral que te permite pensar en 360 grados y que te viene a sustituir los consensos sociopolíticos de tu comunidad. Y
y que se van a fumar la Constitución o el Estado de Derecho, lo que te... O sea, porque es una propuesta de sustitución moral del individuo, por ejemplo. Entonces, claro, ¿qué pasa? Tú tienes, y lo digo con la ley trans, ¿no? O la ley de violencia de género, ¿no? Que, de alguna manera, o sea, uno puede estar de acuerdo o tener una postura, la que sea, sobre el tema de la transexualidad. Pero la ley trans alude o afecta al principio de definición del individuo. Es decir, a principios, la ley de violencia de género, la ley de Pirompos, que de alguna manera modificaba el principio de presunción de inocencia. O sea, no sé si me explico. El problema no es sobre qué dicen que debate, sino a qué principio de la comunidad, que estaba prefijado, se supone, en el consenso original, donde nosotros, a través de la Constitución, decidíamos en torno a qué principios o artículos nos definíamos, eso se está modificando a través de un proceso paulatino de mutación, en una cosa que se llama mutación constitucional, y entonces, claro, de debate en debate, tú el problema que hay es que no puedes ofrecer resistencias, porque el debate que estás ofreciendo no es un debate de principios, es un debate que alude a si algo es legal o no. Hoy había una discusión... ¿Con los indultos? Claro, con los indultos y con el referéndum, ¿no? Entonces estaba leyendo a Ferreira, que es un profesor de la Carlos III, que es la teoría de juegos, precisamente. Y estaba diciendo que, bueno, que los indultos son legales y consecuentemente vienen indultos, pero que el referéndum es ilegal y consecuentemente no habrá referéndum. Hombre. Eso no es... Hombre, hay muchos problemas. Hombre, pensar a estas alturas de la vida que a estos señores les va a parar un papel y con todo el respeto para el papel... No, es un hazme reír. Hay muchos problemas. Uno de ellos es que efectivamente en este país es más fácil cambiarse de sexo que tenerlo, ¿no? Pero oficialmente. Pero precisamente por lo que tú has mencionado, que la ruta de la izquierda es de abolicionismo de todo lo que... O sea, hacer una enmienda a la totalidad de Occidente. Precisamente, de negación. El abolicionismo, visto así, no se combate, como esta es mi opinión personal, que por lo que has dicho a lo mejor tú difieres, ¿no? No se combate con más liberalismo, se combate con más conservadurismo, es decir, frenar, ¿vale? El arrasar con todo. De todas formas, has hablado antes de ese divorcio, quizá temporal, una separación amistosa o no, entre liberalismo y conservadurismo en los últimos tiempos. Vamos a ver, es que el conservadurismo continental en Europa es muy distinto al anglosajón, que quizá es un poco más el que defiende civismo, en el sentido de que el conservadurismo, por ejemplo, vamos allá al caso español, es profundamente, en su amplia mayoría, es profundamente estatista. De ahí que los que tenemos una visión conservadora del mundo, con una mayor sensibilidad por la libertad, donde no queremos imponer ni copar las instituciones, etcétera, pues se produce ese divorcio entre ese liberalismo y el conservadurismo, divorcio que no se produce en otros sitios de corte anglosajona, como te decía, como es el caso de esta organización que hemos mencionado antes, ¿no? Del Institute of Economic Affairs, o muchas veces los referentes liberales de nuestras organizaciones en el mundo anglosajón. No, Ronald Reagan, Margaret Thatcher. Bueno, Juan Pablo. Son conservadores, son conservadores. Pero fíjate una cosa, que es que... que llevan a cabo políticas públicas liberales, porque funcionan, punto. Pero puedo decir dos... Primero, Juan de Mariana, ya por el propio título, alude a una tradición diferente, ¿no? Pero Luri, ¿no? Que para mí es muy referente de cómo afrontar estas cosas con una cierta alegría de vida. Que dices, o sea, que luego esta es otra, ¿eh? O sea, de no querer ser el tío enfadado y encabronado todo el día. Y yo diría que nuestra propuesta en común, lo que nos pone de acuerdo, lo que nos debería poner de acuerdo a los que sean más conservadores, los que sean más liberales o los que sean, es que nosotros tenemos una propuesta de vida disfrutona, ¿vale? Donde ponemos por delante la felicidad de la vida y disfrutarla tal y como es, aceptarla con sus pequeñas imperfecciones, no pensar que hay alguien que te puede dirigir a una vida mejor, sino que tú tienes la potencia suficiente para vivir una vida que quizá es imperfecta, sensatamente imperfecta, pero que se puede disfrutar. Hay una cuestión sobre la gente que acaba transitando el espacio público y que está todo el puto día cabreada, que quiero impugnar. O sea, stop this bullshit. O sea, yo no quiero ser esa persona, ¿vale? Eso es lo primero. Lo segundo es que yo creo que hay una manera de coser
algunas cosas, que es a través de la historia. Nosotros hemos comprado un marco de pensamiento también. La derechita de Deloitte, una de las cosas que ha hecho ha sido empezar a contar la historia del 78 también en adelante, porque le daba apuro, pues igual hablar de lo que había hecho el padre de no sé quién en los 60 o los 70 o quién era alguien en el 55, y entonces como que incluso extrañamente ese liberal conservadurismo buscó muchas referencias fuera, buscaba siempre, y renunció a Cánovas, renunció a Dato, renunció a contarse la historia de lo que había pasado en el siglo XX, o sea, renunció. Y claro, llega Roberto Villa y te dice, ojo, cuidado, que la historia esta que os han contado del bienio negro y del golpe de Primo de Rivera y el papel que tienen aquí los partidos no es la matraca que os han metido. Claro, hay un esfuerzo de narración de España y que, ojo, yo creo que también hay que hablar de renacionalización, porque las libertades, el liberal conservadurismo o las vidas bien vividas que yo pueda propugnar se tienen que dar en una comunidad. Eso es fundamental, esa idea es fundamental. Vale, pero entonces, la comunidad nacional no puede ser solo el Estado de Derecho, coño. No, por descontado, por cierto, eso es terrible. Eso dices, como esa idea, ¿no? de el patriotismo constitucional. Pero tío, que nosotros no matamos a 6 millones de judíos, pero ¿por qué? Vamos a ver, el patriotismo hablemos claro, el patriotismo constitucional se monta para no disolver a Alemania después de la Segunda Guerra Mundial. O sea, se monta para eso. Pero que se ha asumido aquí en España nadie ha matado a 6 millones de judíos. ¿Qué de José María Aznar. Es decir, que es lamentable. Pero es que además tú mezclas. No, la nación es el Estado de Derecho o es el derecho. Lo mezclas con la visión que tiene la mayoría de la gente y nuestros queridos espectadores y oyentes del derecho, que es una visión positivista, en la que todo es posible, tú quitas una cosa, metes la otra y da igual. Entonces, la nación acaba siendo algo que directamente no existe y que es arbitrario. Pero esto no es mi Juan de Mariana, a mí me lo han cambiado. Porque vosotros teníais autores que defendían que la secesión, desde un punto de vista liberal, que es legítimo. El Juan de Mariana no digo como institución, pero tú sabes que en el entorno liberal en España sí había mucha gente, incluso Rayo, creo que en algún momento... Yo tuve un debate yo tuve ese debate. El otro del debate de Rayo que Rayo, o sea, mira, Rayo otra cosa no, pero un respeto para Rayo. Porque el cabrón, oye, yo no convalido, porque no tengo no tengo sus intuiciones morales, pero que el cabrón es coherente en sí, de cojones. Ahora, a las conclusiones a las que llega, es ahí es donde dices, bueno, yo esto ya no. Hablando de un respeto a... aquí has mencionado una cosa muy interesante, que es esa profunda ignorancia sobre nuestra historia, quizá por motivo de complejos de inferioridad, de ir más allá del 78, Ese tema es fundamental. Hay también, por ejemplo... la derechita de Deloitte no lo copa todo. Y ahí, en ocasiones, ha hecho un grandísimo trabajo, por ejemplo, la Fundación FAES, a la que hemos mencionado ya varias veces, ¿no? Ahí, un respeto también a José Manuel de Torres, que es su director de publicaciones. El trabajo que han hecho de exégesis, de reedición de obras de los Cánovas, los Sagasta, los Maura, etcétera, es impresionante. Pues es que se tiene que leer más. Que una vez más apelamos a una sociedad que desgraciadamente no lee más podcast. No lee libros, ¿no? A lo mejor hay que hacer vídeos de animación sobre la nota de prensa del resumen ejecutivo del libro, ¿no? Un Cánovas ahí. No lo sé, pero algo hay que hacer. Pero sí que hay algunos que están rescatando ese linaje intelectual. FAES sacaba esos libritos sobre Cánovas, pequeñas biografías. Sí, a eso me refiero. Está muy bien porque al final, claro, tienes una gente joven pero no por culpa suya, que a lo mejor te está citando a Lysander Spooner o te está citando directamente a Rothbard y no sabe quién es Agustín Argüelles. Bueno, y que en bachillerato se ignora directamente el siglo XX. Y que hay una tradición liberal española muy importante, ¿eh? Sí, o sea, nosotros nos llamamos Juan de Mariana por un motivo. Porque hay una tradición dentro del pensamiento español que entronca con la defensa de la libertad. Y que no se queda en lo que popularmente se llama la Escuela de Salamanca, sino que llega muy recientemente y que efectivamente esas referencias hay que rescatarlas pero no rescatarlas, y lo digo, no rescatarlas por convertirlas en un museo, que esto también es un poco No. Rescatarlas porque te dan claves para reinterpretar y producir síntesis propias de la realidad existente aquí y ahora. Es que es patrimonio nacional. ¿Qué quiero decir?
que cuando tú, como dijo Luri en la conversación, oiga, pues sí, el conservadurismo que yo conozco es un reformismo. Es decir, claro, la idea esta de, o sea, oiga, si el mayor reformismo social en España lo hizo Dato y Maura, ¿qué cojones me está contando usted de que nosotros no tenemos fundamentos propios para proponer reformas? Si nosotros fuimos los primeros que hicimos protección de tal, esto lo estoy inventando aquí, esto ya estoy diciendo, no, liberal. Bueno, pero a lo que voy es al hecho de que tu capacidad para producir síntesis propias muchas veces se ve condicionada por las referencias que tienes dentro de tu comunidad para decir, oye, esto, ¿qué es lo que tenemos muchas veces en los chavalitos, ¿no? Thatcher, Mises, Hayek. Y tú dices, chico, o sea, cojonudo, pero oye, hay cosas aquí. Y no hay ningún problema por leer lo de allá, por Junger, por Mishima, los indoarios. Pero es miedo e ignorancia las dos. Déjate a Mises y mira, por ejemplo, el legado. Espera ahí, ¿qué te va a decir? Mira el legado, por ejemplo, de yo qué sé, de Mariano Navarro Rubio y compañía, que en el 57-59 te hacen un plan de estabilización que cambia radicalmente la faz económica y política de España. Claro, pero eso tendría que coser la relación. Claro, es que tú tienes 28. 28 años. Claro. Toma ya. Es la hostia. Entonces, claro. Derechita Deloitte pura. Deloitte pura. Lo siento, pero te vas con el Price, San Benito. El Price. No, que lo que quería decir es que, claro, tú tienes 28 años. Oye, chico, tú naciste en 1990. Y 2. ¿A mí qué cojones me cuentas del franquismo? Oye, pero más allá de la coña, más allá de lo anecdótico de la coña, tienes que ser capaz de coser un pasado, porque si no, lo que vas a estar es escindido. Es decir, oiga, ¿quién pensaba como yo antes? Es decir, ¿quién pensaba como yo en los 70, en los 60, en los 50? ¿Y qué hicieron cada vez que se encontraron en una encrucijada como la que yo me estoy encontrando? Y ahí tú vas a tener gente a hombros de gigantes que te vas a colocar encima de ellos y vas a decir, oye, pero si estos tíos que son lo que era yo en 1876... Si el cabrón de Cánovas consiguió meter para adentro a los carlistas por primera vez desde 1830, ¿qué cojones va a haber? Y dialogar con ellos y encontrar un punto de encuentro para generar mayorías sociales alrededor de eso. Pero me estáis diciendo que entonces el PP es imposible que dialogue con Vox porque, es que esto es como... No, chico, pero... Pedro, que no haya lugar a la duda. O sea, primero, por supuesto, que no dejen de lado a Mises y a Hayek, y además son autores maravillosos y tal y cual. Ayn Rand. Ayn Rand, bueno, también. Pero no lo dices convencido. No lo digo tan convencido, pero también es maravillosa. Pero que no haya lugar a la duda. Yo creo que, insisto, que hay una tradición de pensamiento española y hay unos antecedentes y hay que revisitarlos. Oye, y hay que revisitarlos con confianza y sin miedo, quiero decir, porque también es como, Navarro Rubio, es que Navarro Rubio fue durante la dictadura de Franco. ¿Y qué? Y que él te habla de capitalismo social de mercado. Decir, claro. Oye, pues habrá que ver qué decía. Mira, esto también es una de las enseñanzas, las grandes enseñanzas de estos años, ¿no? Yo lo digo más por la experiencia de Pedro y mía, que es llegar a la política nacional con una idea de reformismo muy de coger cosas que se han hecho por ahí, que han funcionado en otros sitios y que la idea está bien. Eso es fundamental. Y que la idea está bien. Pero también reconocer que la política de lo concreto y la historia de lo concreto es la historia de un país y de un sitio donde han pasado unas determinadas cosas. Eso es. Y que a lo mejor las soluciones de Finlandia, pues igual funcionan, igual no. 10 minutos nos quedan para acabar. Y entonces yo os voy a pedir, aludiendo yo a la Fundación Civismo, aludiendo yo al Instituto Juan de Mariana como dos ejemplos virtuosos de organización civil privada dentro del espacio de la no izquierda, en donde grupos de gente se reúnen en torno a la expresión de determinados valores e intuiciones morales en el espacio público, y que eso es un requisito fundamental del pacto de la democracia liberal, donde el pluralismo lo que dice no es que se renuncie a comunicar propuestas de vida al espacio público o mis valores. No, usted se tiene que negar. No. Lo que dijimos es que no lo hicieran mediante resortes públicos. No, que la gente no se juntara para hacer propuestas que compitieran con otras propuestas en el espacio público. El equilibrio sano de la democracia liberal es que todos digamos cuál es nuestra propuesta de vida buena, no
y que no se haga a través de los medios públicos para que sea mediante la sociedad, mediante un proceso de debate dialógico o dialéctico, la que alcance esos consensos. Entonces, los pediría, diciendo yo, Fundación Civismo, diciendo yo, Instituto Juan de Mariana, que me digáis una comunidad de tuiteros, una comunidad de vídeos, una comunidad creativa de no sé qué, una experiencia donde creáis una cosa que pasó hace 20 años y que os parece muy molona, o una cosa de Estados Unidos, que digáis, mira chico, si yo le tuviera que decir a los chavales de 20 años que hoy merece la pena meterse en líos y comprometerse con determinadas ideas, y les pondría esta experiencia. ¿Se os ocurre? Que no sean nuestras propias organizaciones. Claro, o sea, yo ya os vendo la vuestra. Vale, pues, por ejemplo, Visual Politics. Es que tiene lo que dicho. Claro, Visual Politics. Academia Play, Visual Politics. Academia Play, o sea, el otro día no pude resistir la tentación y le escribí un DM. Expliquemos una cosa, Visual Politics es YouTube, Academia Play es YouTube. Por favor, todos a suscribirse a esos canales que son maravillosos. Hablando de YouTube, bueno, podríamos... No, digo que hablé con Javier Rubio, le mandé un DM diciendo... Javier, lo que hacéis es maravilloso. Y yo estaba deseando decírselo, pero digo, bueno, se lo voy a decir porque es que es verdad. Y Visual Politics, bueno, es que son unos fuera de serie. Totalmente. Unos fuera de serie. No, en esa misma línea, pues yo creo que el canal de YouTube de Value School, trata de desmitificar todo esto de que el capitalismo va de consumo, no, va de ahorro. Y ahorro es ser el dueño de tu propia vida. ¿Tú has palmado pasta con el Bitcoin? Bastante, ¿no? Cero. Mucho. No tengo pasta que palmar. Ojos rojos. A mí me pasa igual, yo no tengo pasta. Esa tentación no la tengo. Venga, vente Value School. ¿Pero estos no venden hipotecas o algo así, no? No. Están enseñando, es cultura financiera, cultura del ahorro. Es educación financiera. Lo siento, que me perdonen los... Pues tienen un canal de YouTube y una producción de vídeos impresionante. Value School es algo más que un think tank, es un think tank si quieres, pero volcado sobre todo a la educación, a la educación financiera, como dice Juan Ángel, con unos medios maravillosos, hacen una labor espectacular y realmente, o sea, el tema de las finanzas es importante para todo el mundo, decías tú, los jóvenes, especialmente para los jóvenes. Y hay mucha desinformación financiera, mucha falta de conocimiento financiero y es un sitio maravilloso para acercarse y empezar a conocer este mundo. Bueno, sí. hay falta de formación financiera y cuando se intenta que la haya, muchos ponen el grito en el cielo. Bueno, es cierto. Bueno, claro, porque lo que no quieren muchos es que las personas sean independientes. Una persona que tenga un mínimo patrimonio es una persona que en esa medida es independiente del Estado, es independiente del gobierno, del poder, llámalo X. Y entonces eso no gusta. Y entonces, Carlos, lo que tú acreditas al pequeño patrimonio, sabes yo a qué lo acredito, ¿no? ¿A qué? A que una persona con hijos ya es una persona que tiene una contradicción con la realidad. O sea, yo lo entiendo, ¿eh? O sea, pequeños propietarios, gente con hijos, pequeños patrimonios. Es decir, hay una combinación ahí sobre el tipo de individuo que propones. Digo, no obligatorio, que este es el tema. Si yo no lo quiero hacer obligatorio, yo solo lo quiero hacer más fácil. O sea, no sé si me explico. Quiero que la gente compre casas más fáciles. Quiero que la gente tenga hijos más fáciles. No digo que sea obligatorio. Si la gente quiere hacerse repartidor, runner y andar dando comida tal, perfecto, ningún problema. George, ¿qué? ¿Algo que te parezca que es merecible, que politicón? Pues mira, en su momento Politicom yo creo que contribuyó no te lo esperabas, ¿eh? Contribuyó a cambiar la conversación pública. Eso es cierto. A peor. Es broma. A peor lo hemos hecho todos al final. Pero sí que es verdad que a lo mejor, por poner alguna pega, por poner algo que yo si lo hubiera sabido en el momento, quizá me lo hubiera tomado de otra manera, es cuando te subes demasiado a una forma de hacer medios de comunicación o cuando te subes demasiado a un tipo de conversación pública, al final, lo hemos hablado muchas veces, el dueño del circo no eres tú. Y esto es la frase aquella de Mencken, de que la democracia es intentar gobernar el circo desde la jaula de los monos. Pues si estás en la jaula de los monos es muy complicado gobernar el circo y al final el circo nos ha devorado a todos. Nos ha devorado a muchas asociaciones civiles y nos ha devorado a algunos partidos también. ¿Me dejas decir una cosa más? Que creo que es importante, sobre todo nuestra audiencia, perdóname. Es que para todo este público, especialmente joven, liberal, libertario, libertoide... Conservador. Hablabas, sí, pero sobre todo el otro, ¿vale?
hablabas de pequeños propietarios, de familias, de tener hijos, etc. O sea, es importante que la vida es real, o sea, es muy importante, porque eso te quita mucho sectarismo y muchas tonterías de la cabeza. Entonces, más formación, hay que leer a los Mises y compañías, hay que formarse más, hay que dejar de repetir mantras, incluso los nuestros. Y por otro, hay que adentrarse un poco en el mundo profesional de verdad, tener una rutina, tener un sueldo, pagar una hipoteca, llevar a los niños al cole y todas estas cosas. Yo creo que eso es muy sano. Joder, chicos, y luego 28 años y hablas como yo. Y luego una cosa, yo es que acabo de recoger a la niña de la guardería, y luego otra cosa muy importante es el tema de la virtud, donde en ciertos círculos no se hace suficiente hincapié. No podemos tener un sistema bueno sin personas buenas. Esto es fundamental. Incluso el liberalismo nace en un contexto donde la gente, o sea, es virtuosa o quiere ser virtuosa, se esfuerza por vivir la virtud. Todo lo contrario a la sociedad de hoy, donde te dicen que es lo mismo ser un holgazán que ser un tío trabajador. Algo que en el ámbito privado todos tenemos claros que preferimos casarnos con una persona trabajadora, sincera y tal, o en el ámbito profesional. Bueno, es una discusión. Entonces, pero es importante, no podemos tener un sistema bueno, sea el que fuere, sin personas buenas. Bueno, sea el que fuere, no, un sistema bueno sin personas buenas. Y para tener personas buenas necesitamos hacer hincapié en la virtud. Y aquí es donde yo creo que entran también esos valores fuertes a los que tú, Pedro, hacías referencia antes. McCloskey, que es una historiadora de la economía, está publicando, que no sé hasta dónde llegará, pero bueno, está publicando una serie de libros de centones, realmente son grandes. El de virtudes burguesas. Claro, bajo el nombre de virtudes burguesas. Eso ya te da la idea de hasta qué punto lo que dice Juan Ángel es importante. Esto para mí es uno de los temas, ¿no? De los grandes temas que hay entre conservadurismo y liberalismo. Porque el liberalismo, al final, tiende más a lo procedimental, ¿no? Es decir, instituciones, procedimientos neutros, pero como has dicho tú, realmente puede haber una sociedad que funcione sin gente que tenga un determinado carácter moral. Pues es muy difícil. Ya con experiencia en la vida es muy complicado pensar que eso puede llegar a funcionar. Que va más allá de las normas. Pero cuidado, el liberalismo pero por eso te digo no está en contra de eso, sino en general a favor. Por eso te digo que para mí es interesante el juego entre liberalismo y conservadurismo. Claro. ¿no? Como en otros momentos puede ser entre liberalismo y socialismo, en términos de redistribución o en términos de justicia social o como lo quieras llamar. ¿no? Pero para los fundamentos de la sociedad, pensar solo en el procedimiento, y vuelvo otra vez a nuestra experiencia, ¿no? En España. Al final, si la gente no da para lo que da, pues es muy complicado. Si no damos nosotros. Si no damos nosotros. Si no damos nosotros. ¿Qué? Los primeros, yo te voy a hacer una pequeña impugnación y ya va a ser voy a dirigirme a cámara, que esto me encanta, es como Crónicas Marcianas. Pues de impugnación a cámara, madre. Yo no creo que haga falta gente buena, porque yo no soy bueno. Que se esfuerce por serlo. Ese es el tema. Es que cuando le decimos a la gente... Es que la virtud es eso, la virtud no se consigue y ya está. Fortaleza, prudencia, justicia y templanza. Sí es. ¿Vale? Yo no tengo ninguna. Pero me esfuerzo por intentar tenerlas algún día. Bueno, eso es. ¿Qué quiero decir con esto? Que cuando... Yo sí creo una cosa. Creo que todos somos profundamente imperfectos. Yo el primero, soy una mierda. Lo único que intento con los pequeños asideros que tengo por... Pues seguramente pues mis hijos son un asidero muy fuerte para intentar ser un poquito mejor, ¿no? Y que cuando le intentamos trasladar estas cosas a los jóvenes tenemos que entender una cosa, que es que no somos perfectos, que lo único que estamos diciendo es que es mejor intentar aspirar a ejercer esas virtudes, ¿no? Porque son necesarias para nosotros e indubitadamente también para la sociedad. Que cuando tenemos que ejercer esas virtudes, muchas veces tenemos que acudir o buscar verdades morales que para nosotros son genuinas. Es muy difícil ejercer las virtudes en cuestiones que son decididas por otros o en otro, por ejemplo, lo productivo, ¿no? Es decir, voy a ser virtuoso en el mundo capitalista de lo productivo y a ver cuánto facturo de esa manera. No. Uno tiene que acudir a verdades personales, a cuestiones que él considera genuinas, intuiciones sobre la verdad que le apelan a él, que no dependen de nadie más, de ninguna estructura de partido, de que no dependen de si te van a hacer progresar o no, que muchas veces tienen costes. Que la vida bien vivida por cojones es asumir costes. Y que nadie, y esto lo digo, nadie que haya asumido costes por una cuestión que para él es verdad, yo creo que se arrepiente.
nada más, lo dejamos aquí. Lo decías por los indultados, ¿no? De Cataluña. Exactamente. Exactamente. Señores, hasta la semana que viene. Adeu.